Bienvenidos a esta nueva edición de Entendamos la Educación. En esta ocasión nos acompaña la doctora Andrea Taboada Bravo. Ella es experta en Derecho. El objetivo de esta reunión es reflexionar sobre las normas que han surgido en los años más recientes y que tienen repercusión en las escuelas, en todas las comunidades educativas del país. Es muy importante siempre tener presente el tema legal, doctora. Y sabemos, todas las escuelas, todos los directores, que tenemos que cumplir con estas normas en beneficio de las niñas, los niños y adolescentes que atendemos, también de las familias, así como de los docentes y colaboradores de cada una de las instituciones. Me da mucho gusto estar con usted y le presento la primera pregunta de nuestra conversación. ¿Cuáles son las reformas, normas o decretos que tendrán un impacto directo en las comunidades educativas en el ciclo escolar 2021-2022 y siguientes? Muchas gracias por la invitación, y creo que antes de poder responder a la pregunta en cuanto a las nuevas reformas que se han suscitado, que sin duda alguna ameritan una gran trascendencia en el sector educativo y sobre todo en las instituciones que imparten educación privada, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión en cuanto al fin que finalmente las escuelas particulares en esta colocación de auxiliares del Estado en cuanto a la impartición del servicio educativo tienen un cuidado reforzado impuesto por el Estado, donde el derecho tutelado o el principal derecho a tutelar finalmente es este derecho a la educación. Este derecho a la educación, que es un derecho social y que en los últimos años los derechos sociales se han reconocido como derechos fundamentales, y lo que se ha traducido justamente es un desarrollo en el ámbito legislativo y sobre todo y en especial en el ámbito judicial. ¿Por qué en el ámbito judicial? Porque a partir de las normas, reformas, nuevos reglamentos, nuevas leyes, siempre de los textos finalmente constitucionales o legislativos se pueden desprender algunas incertidumbres, algunas inquietudes, poca certeza en ocasiones, y en donde el Poder Judicial, a través de sus fallos, va a generar criterios interpretativos que los volverán vinculantes, y donde lo único que buscan es facilitar la comprensión finalmente del sentido o el espíritu que pretendió al momento de publicarse una norma. Nosotros como instituciones educativas, repito, al ser auxiliares del Estado y garantes de principios rectores y sobre todo de intereses superiores del menor, bueno, se han considerado nuevas normas y nuevas regulaciones. En particular, y un poquito ya adentrando al tema de las reformas, no necesariamente esta fue una reforma del 2021, es una reforma que en 2019 cobró relevancia en el sector educativo, y fue la nueva reforma de educación, la cual abrogó a la antigua ley que estuvo vigente desde 1993 y se creó una nueva ley. Esta ley fue publicada el 30 de septiembre del 2019. Lo retomo en este momento, en 2021. ¿Por qué? Porque justamente en este año, en junio del 2021, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó y determinó que las disposiciones que en su momento fueron cuestionadas son disposiciones que se encuentran, son disposiciones constitucionales, es decir, están dentro de un marco legal que lo cubre y robustece la Constitución y los tratados internacionales, y de ninguna manera estas disposiciones transgreden ningún derecho, ¿no? Por mencionar algunas de estas disposiciones que en su momento fueron combatidas por instituciones privadas, fue un tema del derecho a la propiedad. Recordarán que dentro del texto legislativo de esta nueva Ley General de Educación se hablaba de que las instituciones privadas
formaban parte del sistema educativo, ¿no? Un poquito podía entenderse el texto en cuanto a que los inmuebles podían ser parte o eran parte de este sistema y en consecuencia que el Estado pudiera llegar a tener alguna intervención dentro de estos bienes, muebles o inmuebles, lo cual, bueno, puso de alguna manera en una incertidumbre y poca certeza jurídica por parte del particular sobre sus bienes. La Corte ya determinó que esto no obedece a ninguna limitante respecto del derecho a la propiedad, no sigue teniendo el mismo derecho el particular sobre sus bienes, no transgrede el derecho a la propiedad privada. Lo único que busca el texto y en concreto la autoridad es buscar que se le dé certeza y seguridad a las instalaciones donde se imparte educación, donde recordemos que finalmente lo más importante es el interior superior del menor, ¿no? Y en ningún sentido va a tomar posesión ni va a quitar la propiedad de estos inmuebles a los particulares. Otro de los puntos que también colocó o que puso en una situación pues de alguna manera de incertidumbre fue el tema de la prohibición del comercio dentro de las instituciones de ciertos insumos u otros bienes no necesariamente tuvieran que ver directamente con el fin que es el proporcionar el servicio educativo. En ese sentido, también la Corte determinó que no era violatorio de derechos ni transgredía libertades en cuanto al comercio. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo del servicio educativo particular pues es justamente la impartición o el desarrollo de este derecho a la educación, no así el de vender otros insumos o el de buscar obtener otro lucro, ¿no? Otro de los puntos también que en su momento fueron cuestionados fue la intervención por parte de la autoridad en cuanto al aumento de los costos en colegiaturas e inscripciones, ¿no? También la Corte determinó que esto no transgredía, que lo que busca y la esencia es que la autoridad pueda o que el particular al momento de aumentar un tema de costo en sus colegiaturas, pues esté debidamente fundado y justificado el aumento, ¿no? Partiendo finalmente de que el Estado es el precursor y el que debe dar la educación gratuita y que el particular de alguna manera coadyuva en ese sentido, tampoco puede dejarlo a la deriva de cualquier costo que pudiera generarle a un padre de familia, y que en el individuo caso de que el padre de familia tuviera alguna imposibilidad para seguir pagando, también se debe considerar finalmente el beneficio y el derecho del menor en ese sentido. También determinó la Corte que la autoridad puede intervenir en ese sentido y está plenamente justificado. Otra de las interpretaciones, otro de los criterios también ya fallados, fue en el sentido del 5% de las becas que se tienen que otorgar a la comunidad estudiantil, que también determina que al ser coadyuvantes del Estado, pues buscan el mismo fin, y en ese sentido de ninguna manera podría ser violatorio de ningún derecho a una institución que imparte educación privada, ¿no? Lo comento de manera muy general, finalmente este fallo es reciente, este criterio es reciente, porque si bien es cierto, es una reforma de del 2019, la realidad es que la Corte en este año se resolvió en ese sentido, y bajo esos criterios, bueno, serán los criterios que se irán considerando. Recordemos que finalmente han habido diversas interpretaciones por parte de la Corte, como es el caso concreto de acoso escolar, en donde a través de lo que ha establecido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos parámetros han servido para finalmente establecer
las líneas y cómo debe de actuar un particular frente a un caso concreto, donde en ese sentido las omisiones son sancionables, ¿no? Entre el actuar, entre un deber y entre no actuar, finalmente va a haber consecuencias jurídicas muy diferentes, ¿no? Por eso retomo esta parte de la reforma educativa, porque sin duda fue una ley que generó bastante controversia y que, bueno, finalmente seguro seguirá generándose ya en los casos concretos donde pudiera asentarse algún precedente muy particular. Y bueno, sin duda, otra de las grandes reformas que también no necesariamente fueron en 2021 sí hubo reformas, pero que de manera estructural es una reforma de suma importancia, es la reforma en materia laboral. Una reforma que constitucionalmente aconteció en 2017, donde la reforma a su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, fue en 2019, pero que las repercusiones o la implementación de esta nueva reforma en diferentes ámbitos, pues tenemos plazos límites y plazos que finalmente están corriendo a la fecha, y justamente es en el ámbito de las nuevas relaciones laborales, muy particularmente en las relaciones colectivas, ¿no? Si bien es cierto, somos escuelas donde nuestro fin es el servicio educativo, la realidad es que no podemos olvidar que el factor humano pues es de suma importancia. Y en ese sentido también en 2021 sí se presentaron algunas reformas importantes, al menos puedo mencionar dos, que una es la reforma en materia de teletrabajo, trabajo a distancia, que justamente una reforma a consecuencia de una pandemia, bajo estas nuevas modalidades de relaciones laborales, en donde finalmente pues implican otras responsabilidades y otras obligaciones que debe de tener en cuenta la institución en su papel como patrón. Y bueno, otra reforma también sumamente debatible y sumamente por todos conocidas es la reforma en materia de subcontratación, que también, si bien es cierto, las instituciones no tercerizaban a los profesores, no eran subcontratados a través de otros esquemas. Generalmente las instituciones asumen totalmente las cargas laborales. La realidad es que tampoco son ajenas a tercerizar otros servicios, un servicio quizá de seguridad, un servicio quizá de limpieza u otros servicios que esta nueva reforma en su texto legislativo también deja una interpretación de manera estricta, donde interviene o donde pudiera algunas otras relaciones contractuales verse afectadas o modificadas, y donde si no se toman las consideraciones y donde se cumplen con los requisitos que establece esta reforma, pues pudieran estar en contravención, y eso les podría generar finalmente consecuencias jurídicas, sanciones administrativas, sanciones inclusive fiscales, que es lo más importante, inclusive en un tema contable, y bueno, hasta sanciones de índole penal para los representantes de las instituciones. Aún y aunque sean instituciones educativas, no son ajenas a estas reformas en otros ámbitos, ¿no? Considero que estas son las dos reformas, al menos las principales en materia laboral. Sin duda vendrán muchísimos cambios y muchas consideraciones que las escuelas deberán tomar en cuenta para no tener conflictos ni sanciones por parte de las autoridades. Excelente, doctora. Observamos que hay diversas esferas a considerar: lo laboral, lo económico, también las leyes propias de materia educativa, la nueva ley de educación, las interpretaciones que ha hecho la Corte. No obstante, muchos directores nos preguntamos, ¿cómo podemos obtener la información de esta actualización de las normas, de este surgimiento de nuevas leyes
que están vinculadas o que tienen una afectación hacia el quehacer cotidiano de las instituciones. Porque cuando lo vemos desde la perspectiva de un director, parece un tsunami que viene con todo, ¿verdad? Y cómo poder decir, ok, estas son las más importantes, estas son las que debo poner la atención prioritaria, cómo saber que existen, cómo conocerlas para que las tengamos en cuenta y diseñemos nuestra gestión institucional considerándolas. Justamente en materia educativa, así como se fomenta los cursos de actualización para la enseñanza, donde cada año o donde constantemente a lo largo del ciclo escolar se les otorga a los profesores nuevos cursos o capacitaciones. Creo que es lo mismo que se debe de seguir en la línea, pues, administrativa, contable y sobre todo legal, ¿no? El hecho justamente, por ejemplo, el de pertenecer como una institución privada particular a una confederación como la CENEP, pues te acerca o te llega a cursos, a talleres, a conferencias, a entrevistas, donde finalmente los temas más relevantes se ponen sobre la mesa y donde las instituciones, pues sí o sí van a tener que conocer cuáles son sus nuevas obligaciones, ¿no? No por no enterarnos, no por no saber, nos va a eximir de tener que realizar o ejecutar todas las cargas, pues que a veces es hasta administrativas, para poder estar en línea con la ley y pues no colocarnos en ninguna situación que pudiera llegar a sanciones. Excelente, abogada. La tercera pregunta creo que ya fue consolidada con la respuesta de la segunda sobre las recomendaciones para no tener problemas legales, y observamos que es la capacitación, estar enterados, estar en red con otras instituciones, con otras federaciones, con la confederación, con los diversos despachos de abogados que las federaciones, que la misma confederación promueve, que estemos aliados estratégicamente para estar enterados, así como en el caso de la doctora Andrea y el despacho Forcada Silva Consultores, que nos ha estado acompañando a lo largo de diversos procesos. Sabemos que la capacitación, como dice, en algún momento, ¿verdad?, del verano o del momento de las vacaciones, entre comillas, antes de terminar el curso escolar, de manera permanente. No obstante, un cuestionamiento, ¿verdad?, de los directores también se presenta. Hoy, ¿cuál sería la norma o las normas o la ley en la que más nos tenemos que fijar? ¿Usted considera la del trabajo, la de los sindicatos, la 035? Por lo que he observado, ha tenido una tendencia importante hacia la norma 035 al mencionar el tema de los trabajadores y la reforma laboral. La materia laboral es un sinfín también de normas que cumplir, de normas oficiales, de reglamentos, en donde también se abarcan muchos aspectos, y me queda claro que a veces para un director, para un dueño de un colegio, no hay tiempo que alcance para poder tener todo en regla. ¿Por qué le pongo sobre todo o lo subrayo? Es justamente porque en este sentido de las nuevas formas de relaciones laborales, donde el factor humano, donde aquí no corre una hipótesis que pueda cuadrar y que sea una operación aritmética. Va a depender mucho del aspecto o del ámbito del clima laboral que se tenga, ¿no? Si en un centro de trabajo, en una institución, en un colegio, las relaciones laborales no están fortalecidas, no existe un buen ambiente o clima laboral, a partir de las nuevas reformas y a partir del asesoramiento de organizaciones, ya de sindicatos, donde ya habrá una democracia, una representación real sindical, pues desde luego puede adentrarse en un conflicto, una institución, donde el principal problema no van a ser los alumnos, no van a ser los padres de familia, van a ser justamente los trabajadores, ¿no? Entonces,
La norma 035 también en ese sentido ha buscado justamente el mejorar el ambiente laboral, las relaciones con los trabajadores y la debemos de considerar. Sé que son muchas regulaciones, son muchas normas que hay que pues considerar, pero insisto, ¿no? Estas normas al final lo que se busca es el objetivo, un bien, ¿no? Y en ese sentido el factor humano y nuestro personal pues es de suma importancia y hay que considerarlo, ¿no? Creo que en esta parte también de cómo prevenir o afrontar los conflictos legales, a mí me queda claro que la cultura de la prevención es de mucha importancia en México. No estamos acostumbrados a una real cultura de prevención. Lamentablemente nosotros tomamos ya las decisiones cuando pues ya tenemos un conflicto, cuando ya nos demandaron, cuando ya tenemos una inspección o un verificador por parte de una autoridad que hoy en día pues no solamente es la Secretaría del Trabajo, también encontramos que autoridades como Profeco pueden practicarnos verificaciones. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos de alguna manera proveedores de un servicio y ellos son garantes del consumidor. Y en ese sentido también nos colocamos dentro de otros lineamientos administrativos que también debemos acatar. Muchas gracias, doctora Andrea. Excelente sus respuestas ante las preguntas que han sido sentidas por la comunidad de la CENEP. Agradecemos a todos los que nos han prestado la atención durante estos minutos para conocer esta propuesta de capacitarnos, de ser sensibles a las nuevas normas y procurar tener las evidencias necesarias de que tenemos los elementos de cumplimiento que faciliten resolver cualquier situación que se nos presenten en el marco de lo jurídico. Sabemos que las escuelas cumplen, que hacemos lo posible para que este servicio educativo sea de calidad. Sigamos construyendo esta nueva gestión educativa desde el marco jurídico y con elementos que ayuden a que las niñas, los niños, los adolescentes, los padres de familia, los colaboradores de las instituciones, todos estén en una comunidad segura, en una comunidad que los acompaña desde el marco legal correspondiente. Agradecemos mucho, los invitamos a continuar en nuestras redes sociales, en @CENEPMX, a través de las diferentes plataformas. Agradecemos nuevamente a la doctora Andrea, al despacho Forcada Silva Consultores y esperemos volvernos a encontrar en otros diálogos por la educación.